2065 y en 2070. O sea, que decir que para esto aún falta. Lo que viene ahora, la crisis que viene ahora es una crisis sistémica en la que fundamentalmente, entiendo, lo que va a suceder es que este crecimiento por el crecimiento, este hiperendeudamiento, este hiperconsumo, eso se va a acabar. Pero entonces, Santiago Niño Becerra, preguntas que se pueden hacer ahora mismo nuestros oyentes. ¿Qué hacer con las hipotecas pendientes? O sea, si estamos realmente ahogados y en algún momento determinado vemos que no nos van a renovar las líneas de crédito o que no vamos a poder pagar los préstamos, ¿es mejor ya dejar de pagar la hipoteca, que te embarguen y vivir de alquiler, o qué hay que hacer? A ver, yo lo que sugeriría a la gente es que evidentemente no se endeude más. Esto por descontado. Entre otras cosas porque el banco ya te pone todas las pegas del mundo para dejarte €1. No, pero lo que pasa es que aún hay vías para endeudarte a través de tarjetas, en fin, etcétera. O sea, yo lo que sugeriría a los oyentes es que evidentemente no se endeudaran más. En segundo lugar, que antes de comprar algo se cuestionen si realmente lo necesitan. Es decir, que solamente compren aquello que sea necesario. En tercer lugar, que si tienen algún excedente de renta, es decir, que yo que sé, una herencia, un premio, lo que sea, un ahorro, que lo apliquen para reducir deuda. Es decir, para que cuando llegue el problema de verdad, piense que el desempleo se va a disparar. Por ejemplo, yo estimo entre un 15 y un 19% de desempleo para el año que viene, para el 2009. ¿Se quedarán las arcas del Estado sin dinero y no se podrá pagar ya a los parados a este paso? Bueno, a ver, que el gasto público, en fin, yo no sé si el subsidio de desempleo se va a reducir o no. Lo que sí que es verdad es que a la que la crisis se ponga seria y empiece de verdad, la recaudación fiscal se va a hundir. En consecuencia, alguien va a tener que decidir dónde se aplica el dinero que haya, los ingresos públicos que haya. Pero lo que le decía antes, porque el tema de las hipotecas evidentemente preocupa muchísimo a la gente. Ahora mismo hay muchos ciudadanos ahogados porque no pueden hacer frente a esa hipoteca. ¿Cuál es el final de la película? Es decir, si tú no puedes pagar una hipoteca, si no puedes pagar los préstamos, si no puedes devolver la línea de crédito porque no te la renuevan, bueno, ¿qué es lo que ocurre al final? La historia nos ha explicado lo que pasa en estos casos. Esto, cuando estalló el crash del 29, lo que sucedió es que hubo una oleada de desahucios Claro, pero al banco tampoco le interesa quedarse con tantos pisos que luego no puede vender. No le interesa para nada. No le interesa para nada, pero desde luego lo que no le interesa es tener... Usted piense una cosa, si un banco, mientras tiene un crédito y la gente dice que lo va a pagar, aunque se retrase, aunque le dé un aplazamiento, aunque haga lo que sea, el banco, ese crédito para él es un activo. Uh-huh. Es decir, entonces, que lo negociará hasta el final. El banco sí. Yo lo que creo es que se van a dar moras, se van a dar aplazamientos, se van a hacer lo que sea. Porque en el momento que un banco, que un señor, que una persona, que una familia diga no puedo pagar más, el banco tiene que coger ese crédito, sacarlo del activo y meterlo en el pasivo, es decir, a pérdidas. ¿Y a esa persona le puede ocurrir algo? ¿Puede acabar en la cárcel si no tiene realmente dinero para devolver préstamos o qué? En teoría, a ver, claro, es que aquí hay un problema adicional, que de esto no se habla, porque claro, esto es tabú hablar de esto. A ver, hasta ahora hemos pensado que si uno tiene una hipoteca, me lo invento, de 500.000 euros, se supone que la vivienda o el bien inmueble que tiene, el valor de mercado, es superior a 500.000 euros. Es decir, que a las malas, lo comido por lo servido. Pero claro, el precio de los pisos se va a hundir. Por ejemplo, yo he estimado una caída entre un 10 y un 15% y un 20 y un 25% el año que viene. O sea, que cuando te embargan un piso porque no has pagado la hipoteca, ¿la deuda sigue o no? A ver, la hipoteca es por un valor X. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, 500.000 euros. Si resulta que a la persona esta le embarga el banco en cuestión, y en aquel momento el precio de mercado es de 400.000 euros... ¿Y eso quién lo determina? ¿El tasador? Claro. Uh-huh. Este es otro problema adicional que tenemos, que hemos vivido estos años. Es decir, los pisos, las viviendas, se les ha dado una tasación en muchos casos inflada. ¿Para qué? Para que el importe de la hipoteca pudiese ser superior. Con lo cual, claro, ha sido muy bonito mientras las cosas han ido bien, porque a la persona le han dado un crédito por un importe enorme,
Pero claro, cuando vienen mal dadas, puede ser que al bajar el precio de mercado, el dinero a devolver, el importe a devolver, sea superior al valor de mercado de la vivienda. O sea, claro, te embargan el piso, entonces te restan de esa deuda lo que se tase de la vivienda en cuestión, y es posible que aún debas más dinero, ¿no? Es posible. O sea, que te quedes sin piso y debiéndole dinero al banco. Es posible. En teoría es posible. ¿Y con los créditos y los préstamos? Ahí sí que no hay posibilidad de que te embarguen. Si ya te han embargado una vez y no tienes nada más... ¿La nómina hasta qué punto te la pueden embargar? Que es una pregunta que nos hacían. ¿Hay un porcentaje a partir del cual no pueden pasar en los embargos? A ver, yo esto la verdad es que lo desconozco. En teoría... Es que puede ser grave, claro, porque si ya no te queda nada, es decir, y sigues teniendo préstamos que devolver y no puedes, pues claro, ¿cuál es el final de todo? A ver, vamos a ver. El ir a la cárcel, porque, a ver... si el Estado tiene problemas, aunque sea simplemente a este nivel, si el Estado tiene problemas de gasto público, que haya más gente en la cárcel, o sea, lo único que hace es empeorar el gasto público. O sea, además estamos hablando de que en todo caso sería primer delito. O sea, es decir, yo sinceramente no creo que nadie le meta en la cárcel por no pagar un crédito. Bueno, sería una locura, la gente saldría a la calle, o sea, el Estado no lo podría soportar, el gobierno en cuestión. Bueno, depende de la persona, sería incluso una solución, ¿no? O sea... No, pero a ver, la nómina sí te la pueden embargar, pero claro, tendrá que embargarte el Estado o el banco o quien sea hasta un mínimo, porque es que si no, no podrás vivir. A ver, yo lo que creo que va a suceder es que, a ver, que yo sepa, de esto no hay absolutamente nada, legislado al respecto, pero yo creo que en una situación como estas se podría determinar algo así como el ingreso mínimo o el subsidio mínimo o en fin, que podía coincidir o no con el salario mínimo, en fin, no lo sé. Es que yo veo a la gente muy ahogada, Santiago, realmente, que no puede hacer frente porque porque se ha quedado sin trabajo, porque como bien indicas, la crisis galopante está afectando muchísimo a los comercios y a los trabajadores, y realmente pues las expectativas que tenía una persona ahora mismo no las puede cumplir. Porque eso, la hipoteca te ha subido 400 o 500 euros en lo que va de año. Sí, pero a ver, el problema es que el problema no es que la hipoteca suba porque el Euribor suba. Es decir, cuando lleguemos al año 2010-2011, en fin, el Banco Central Europeo va a aplicar el manual a rajatabla y los tipos de interés van a llegar al 0%. O sea, literalmente, o sea, vamos a llegar a tipos de interés reales negativos, como están en Japón ahora, incluso más bajos. Llegados a este punto, por pura lógica, el Euribor también se va a hundir, con lo cual las cuotas hipotecarias van a bajar mucho. ¿Eso a partir de cuándo, más o menos? No, espera un momento, a partir del 2010-2011. 2010, ¿eh? Sí, pero el problema no va a ser ese, el problema va a ser el empleo. Como el desempleo se va a disparar, independientemente de cuál sea el Euribor, habrá muchísimas familias que no podrán pagar la cuota de la hipoteca porque no tendrán empleo. Es decir, los tipos de interés dejarán de ser un problema, y el Euribor también, y pasará a serlo pura y simplemente el empleo. Es impresionante. ¿Y qué ocurre con el banco? Porque claro, si el banco quiebra, ¿tu dinero está a salvo? ¿O es mejor tenerlo en casa en una caja fuerte? A ver, el Fondo de Garantía de Depósitos tiene una garantía mínima que cubre hasta los 20.000 primeros euros depositados en el banco. O sea, si tienes 60 te van a dar 20. Sí, bueno, pero a ver, sí, o sea, la respuesta es que sí. Lo que pasa es que no te los van a dar de entrada. Eso en primer lugar. Pero la hipoteca sí que la vas a tener que seguir pagando cada mes. A ver, por favor, separemos lo que es el saldo y lo que es la hipoteca. Es decir, Fondo de Garantía de Depósitos, 20.000 euros, hasta 20.000 euros, perdón. A partir de aquí, pues te conviertes en un acreedor del banco. El banco sería intervenido por una junta como una suspensión de pagos, y entonces, bueno, pues entrarías ahí en una lista interminable de acreedores de la entidad esta que ha hecho quiebra. ¿Qué pasa con la hipoteca? La hipoteca la tienes que seguir pagando. ¿Por qué? Porque, evidentemente, tú eres acreedor, con lo cual está muy claro lo que va a pasar con tu saldo, con tu dinero, etcétera, etcétera, pero tu deuda, al ser una deuda con una entidad, intervenida o no intervenida, la tienes que seguir pagando. Pues esa es la realidad. Hemos anunciado que Santiago Niño Becerra no venía aquí a decir lo que la gente quiere oír, sino lo que nos espera de verdad. Catedrático de Estructura Económica del IQS.